¿Cómo les va? Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Perspectivas. Enrique, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Belén? Entramos de entramos golpe. así, pum, de golpe y porrazo. Pero entramos bien. Como ha sido el día, hay que decirlo, ¿eh? Así es. Ha sido un día turbulento, un día lleno de situaciones, y yo creo que valdría la pena comenzar, Belén, a analizar lo que nos ha dejado este día con el asunto del auditor. Sí, totalmente. Porque desde las 8 de la mañana, que fue la conferencia de prensa de Movimiento Ciudadano, no hemos hecho más que escuchar posiciones en torno al auditor, ¿no? Prácticamente todos los actores políticos, actores sociales, organizaciones se han posicionado en este asunto, y es interesante porque este es un tema, Belén, que durante mucho tiempo no pasó nada. ¿No? Sí. Yo creo que es lo interesante, que no pasó prácticamente nada en un par de años, yo diría. Y de golpe tenemos las definiciones políticas de todos, claro, y prácticamente lo que va a suceder en los próximos meses. Sí, ¿no? Te decía incluso un poco antes de entrar al aire, si es que hubo quizá un acuerdo previo para salir todos al mismo tiempo y decir hoy, en un solo día, en unas cuantas horas, no vamos a ratificar a Alonso Godoy, que tendrá que seguir todo un proceso, Enrique. Al final de cuentas, entiendo que él todavía está en su derecho de poder registrarse y de intentar reelegirse si así lo desea, pero evidentemente al no contar con el apoyo de los grupos parlamentarios, pues sería, digamos, una postura estéril, ¿no? Como diría el viejo adagio de Jack el Destripador, vamos por partes, ¿no? Vamos por partes, porque si no nos revolvemos un poquito. Y creo que igual nos serviría, Belén, y después lo comentamos, primero ver pues, los sucesos del día, ¿no? Es decir, todas las declaraciones, tenemos una nota preparada que creo que nos puede ilustrar las distintas declaraciones, cómo se fueron generando desde primeros momentos de la mañana, y después la comentamos, ¿te parece? Vamos a ver la siguiente información. Las principales fuerzas políticas de Jalisco se pronuncian por la renovación del Auditor Superior del Estado. En 3 eventos distintos, el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, los diputados de Movimiento Ciudadano y la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional sellaron el pacto mediático para despedir al cuestionado auditor Alonso Godoy Pelayo, involucrado en posibles actos de corrupción y lavado de cuentas públicas de instituciones gubernamentales. Primero fueron los diputados y alcaldes de Movimiento Ciudadano, quienes dieron una rueda de prensa para señalar que sus 14 diputados no darían el aval para sostener por un segundo periodo a Alonso Godoy al frente del órgano fiscalizador del Congreso del Estado. El líder de la fracción naranja en el Congreso, Ismael del Toro, advirtió que se sostendrán en este dicho a pesar de las posibles venganzas que reciban en las cuentas públicas que todavía están pendientes de aprobarse. Y de eso mismo habló el alcalde zapopano, Pablo Lemus, a quien escuchamos a continuación. La realidad es que habrá represalias, habrá coletazos, habrá venganzas muy probablemente, pero estas situaciones se presentan ante decisiones complicadas como las que se están tomando el día de hoy, decisiones valientes de nuestros diputados. Todos estos organismos que pidieron durante tantos años una renovación en la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, hoy ven cristalizado este sueño. A este dicho se sumó la dirigencia del PRI en un evento aparte. El presidente del Comité Directivo Estatal, Socorro Velázquez, dijo que, aunque no es una decisión tomada con sus diputados, ya no existen condiciones para conservar el actual modelo de fiscalización. Platicar con los diputados al Congreso del Estado, que son los que tienen la responsabilidad, pero sí de antemano les puedo decir que no veo condiciones para una posible ratificación del auditor. ¿Por qué no ven las condiciones en esta y en anteriores? Porque creo que ya cumplió un ciclo al frente de la auditoría y bueno, creo que esas instituciones se tienen que renovar para beneficio de la sociedad. Ya más tarde, dentro de la reunión del Consejo Técnico de Gobierno Abierto, fue el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, quien se pronunció por la renovación del organigrama que debería de señalar los posibles actos de corrupción y el uso indebido de los recursos públicos. El darle confianza al ciudadano a través de instituciones como la Auditoría Superior del Estado es que en este proceso se inicie un modelo en el que participe la sociedad, en el que se genere confianza con una trayectoria, un perfil que dé confianza a través de una trayectoria honesta, eficiente, en donde se pueda votar, y haciendo un llamado a todas las fuerzas políticas del Congreso del Estado a que en esta mesa de trabajo se incluyan más propuestas que generen toda la confianza al ciudadano.
De acuerdo a la radiografía política del Poder Legislativo, el siguiente auditor requiere 24 votos para conseguir mayoría calificada. Es decir, ningún partido por sí solo podría imponer a un candidato. Se requiere de un acuerdo forzoso entre el PRI y Movimiento Ciudadano. Si hoy fuera la elección del auditor, la ratificación de Alonso Godoy estaría cancelada. De los diputados del Congreso, los aglutinados en MC, PRI y PAN han mencionado que no lo reelegirán. Entre estos tres partidos políticos concentran 32 de los 39 votos posibles. A este llamado de renovación de la auditoría ya también se ha sumado el diputado independiente Pedro Kumamoto, además de organizaciones gremiales como la Coparmex, con imágenes de Arturo Díaz, Omar García. Yo creo, Belén, que como decíamos antes de escuchar esta nota de Omar García, que creo que más o menos nos da el panorama de lo que sucedió hoy, yo diría primero que es una buena noticia que el auditor Alonso Godoy no vaya a renovar, es decir, no se vaya a reelegir o no lo vayan a reelegir los diputados, para ser más claro, porque él no se puede reelegir solo. Creo que es una buena noticia, Belén, más allá de filias, fobias, lo que digamos, la auditoría tiene tiempo con una pérdida de credibilidad palpable. O sea, primero, por todo lo que sucedió en torno a los bonos que dio en la auditoría, bonos inexplicables, incluso a familiares suyos, por supuestos salarios caídos y cuestiones que realmente bajo ningún argumento podías cuadrar las cifras, ¿no? Entonces creo que desde ahí empezó a perder peso la auditoría. Y segundo, porque creo que se volvió la auditoría en un circo muy lamentable porque lo que sucedía, y en esto es culpable el auditor, pero también son culpables los políticos, los funcionarios. Lo que sucedía es un intercambio de fichitas, ¿no? Básicamente, lo que decía el auditor es: respáldenme, denme sus votos. Hay que recordar que en la legislatura 59 se le volvió a elegir a Alonso Godoy como auditor. Respáldame en el Congreso, tú, alcalde de tal lugar, con tus diputados, con tu partido político, y yo a cambio lo que voy a hacer es mandarte tus cuentas en cero. Sí, lo que se le conoce como el lavado de cuentas, ¿no? Como el lavado Aquí de cuentas, pasó nada, ¿no? A pesar de los señalamientos Y eso es tan culpable los partidos políticos, los funcionarios, los alcaldes, los diputados, quien me digas, como el propio auditor. Totalmente. Pero sí creo que por estas dos razones, es decir, por la pérdida de credibilidad, por la forma en que se está constituyendo la auditoría y porque vamos, diría yo, Belén, a un sistema estatal anticorrupción donde la auditoría es una pieza clave, creo que es importante que el auditor se vaya. Por lo tanto, creo que en eso es una buena noticia. Eso es por un lado. Segundo, sí creo que después de esa buena noticia, lo que ha habido es un teatro político, digamos, ¿no? Sí. Pasamos del circo de auditoría al teatro político. ¿Por qué? Porque digamos que han querido la mayoría de los partidos políticos ganar la nota, ¿no? En general, prácticamente desde tempranas horas, que si Movimiento Ciudadano madrugó muy temprano con su conferencia de prensa y que se había un acuerdo político previo para que esto se procesara en los siguientes meses. No lo sé, esos son ya asuntos de política palaciega, pero sí creo que lo importante y el debate fundamental a partir de ahora será la auditoría que queremos y el perfil de auditor que queremos, que son dos debates muy interesantes. Totalmente, ¿no? Porque no se trata simplemente de la figura de Alonso Godoy, sí, que de por sí, bueno, ya lo hemos explicado, tiene un trasfondo bastante fuerte para decir que no se ratifique a esta persona. Pero más allá, Enrique, como bien lo has mencionado, tendremos que revisar desde lo más profundo cómo está trabajando la auditoría, no solamente garantizar a alguien serio, profesional, al frente de esta institución, sino cómo está trabajando desde dentro y cómo terminamos también con esta serie de acuerdos políticos para garantizar que sea un órgano totalmente independiente, que nos garantice a la sociedad que habrá una revisión de cuentas pulcra y, bueno, sanción a quien sanción merece, ¿no? Sí, porque al final el asunto de la auditoría tiene muchos debates, ¿no? Es decir, es un órgano, como todos ustedes saben, es un órgano constitucionalmente autónomo, es decir, es un órgano que, si bien está vinculado al Poder Legislativo en términos orgánicos, tiene autonomía de gestión, tiene autonomía presupuestal, tiene autonomía para ejercer sus funciones. Sin embargo, Belén, en la práctica esta autonomía no nos ha llevado a tener una auditoría superior pues, que realmente tenga dientes, que defienda los intereses de los ciudadanos, que trate, digamos, de llegar hasta el fondo del gasto público de los distintos gobiernos, sino lo que hemos tenido es un auditor que ha utilizado esta autonomía, como un escudo de impunidad, es decir, como un escudo para protegerse, para tener fichitas, para poder intercambiar, por lo que es fundamental un nuevo diseño, y ahí hay especialistas, por ejemplo, de la Universidad de Guadalajara, como Aimé Figueroa, que han trabajado muchísimo tiempo este tema está estudiado. Los diputados no tienen que inventar el hilo negro de la discusión. Al final está discutido, está debatido, está analizado en muchísimas universidades cómo podemos constituir una auditoría que
tenga contrapesos, porque tiene que tener contrapesos, y al mismo tiempo autonomía, que es un equilibrio de pronto muy complicado de ejercer. Eso por un lado, creo que es el debate importante y fundamental del modelo. ¿Qué modelo queremos? Hay modelos, por ejemplo, en donde la auditoría está más bien en el Poder Judicial, como en España, el Tribunal de Cuentas, o hay modelos, por ejemplo, como en Alemania, que sigue dependiendo del Congreso. Tiene que ver con los diseños, los contrapesos y cómo le haces para que realmente se pueda ejercer adecuadamente sus funciones. Pero también, Belén, es fundamental que exista una persona con prestigio, claro, reconocimiento, porque la nueva auditoría es una auditoría que va a emerger del Sistema Nacional Anticorrupción, de todas las nuevas facultades y atribuciones, y por lo tanto yo te diría que es casi una institución nueva. Si bien tiene unas funciones, es una institución sobrecargada y fortalecida. Y por lo tanto, yo creo que el éxito del nuevo modelo tendrá que ver, Belén, también con el prestigio de quien llegue. Hay que recordar, ¿tú crees, por ejemplo, que si hubiera llegado una persona de poco prestigio al IFE en el momento de la transición y no Goldenberg, ¿tú crees que los resultados hubieran sido igual? Definitivamente no. Es decir, el prestigio, la altura moral, lo que significaba Pepe Goldenberg en ese momento, ayudó, ¿no? Claro. Y yo creo que en este momento necesitamos a alguien así. O sea, alguien de transición hacia un modelo mucho más sólido y fundamental, ¿no? Pero ¿sabes qué, Enrique? Me preocupa y creo que nos debería de preocupar como sociedad que no hemos conseguido realmente fortalecer todos estos órganos que deberían de ser independientes, aunque reciban recursos públicos. No hemos podido garantizar que realmente están realizando su función. Y mira, haría la siguiente lista: Comisión Estatal de Derechos Humanos, Instituto de Transparencia, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el Supremo Tribunal de Justicia, incluso la independencia que deben de tener los magistrados frente a muchos de los temas. De la judicatura, ¿no? Por ejemplo, el Consejo de la Judicatura. ¿Qué ha pasado? Que al final de cuentas estamos ante los mismos modelos, órganos que se supone deberían de estar a favor de la sociedad, vigilantes de que el gobierno cumpla con su responsabilidad. ¿Y qué ha sucedido? Que a través de estos acuerdos políticos se han nombrado a personas afines a tal o cual partido político y han terminado prostituyendo estos órganos. Pero fíjate, Belén, yo te diría que sí tiene que ver con que se han nombrado gente vinculada a partidos, y eso creo que va en contra de la naturaleza de estos órganos. Pero en el pasado también se nombraron gente vinculada. Por ejemplo, en el tiempo que estuvo Goldenberg al frente del IFE, esos 7 años del 96 al 2003, se nombraron, al menos que ahorita se me viene en la cabeza, 3 perfiles de gente muy vinculada a partidos. Alonso Lujambio, en su momento también, si no se me olvida por ahí, Jaime Ortiz del Partido del Trabajo, que también fue consejero, y Juan Molinaro Casitas, por ejemplo. Claro, 3 muy claros. Creo que había dentro de los partidos políticos una responsabilidad por sí tal vez buscar a alguien afín, pero con la suficiente estatura moral como para decir, a este no lo puedo mangonear. Sí, o sea, lo que creo que terminó sucediendo es que nos quedamos con la peor de las ecuaciones, porque tenemos gente partidizada, pero gente de muy baja estatura. Totalmente. Y lo que termina sucediendo es que esos pues se terminan corrompiendo a la primera. O sea, creo que necesitamos que la clase política, que los partidos políticos lleguen a un acuerdo de buscar a alguien, puede tener sus filias, de mucha altura moral, de mucho peso moral, como sucedió con el Instituto Electoral cuando se fundó en un principio, cuando estuvo el doctor Jorge Alonso en su momento, la Comisión Estatal con Guadalupe Morfín. Gente que tenga tanto prestigio que no va a poner ese prestigio a venta por un acuerdo, por un sistema de corrupción, por un acto de corrupción, sino que de alguna manera nos blindamos ante posibles actos de corrupción. Sí, preocupante que estemos ante una crisis de organismos por una o por otra causa que no están haciendo totalmente su función. Y una segunda, perdón, Belén, que sí siento que a diferencia de lo que pasó en los 90s había una efervescencia incluso social de pensar que esas eran las salidas. Sí. O sea, y había un respaldo social de necesitamos autonomía, necesitamos órganos descentralizados, necesitamos órganos que no dependan del Ejecutivo, de los congresos, de los partidos. Y siento que la transición de la democracia empezó a fallar y empezamos a ver malos resultados y la gente ya dejó también de creer en ese tipo de modelos. Claro. Entonces ya lo que dicen es, mira, hazle como quieras, el que llegue va a ser corrupto. Y creo que esa parte, digamos, esa falta de compromiso de las élites políticas, pero al mismo tiempo esa falta de respaldo social a esa vía, está siendo muy complicado tener organismos descentralizados pues realmente que cumplan su función. Claro, ¿no? Y quizá, Enrique, no sé cómo lo veas tú, pero tuvo que ver también con que dejamos de ser un país casi homogéneo en ser gobernados por un partido. Sí. Al final de cuentas, el Partido Revolucionario Institucional se ponía de acuerdo en todo y así avanzaba este país. Cuando empezamos a ver esta, pues, digamos,
la participación de mayor número de partidos, no sucedió que tuvimos estos contrapesos, sino que se empezaron a hacer los acuerdos entre todos los partidos políticos y terminó siendo lo mismo, nada más con diferentes nombres, ¿no? Vamos al corte, Belén, y seguimos platicando de temas, pero también vamos a platicar de ya hay una segunda Casa Blanca, aunque usted no lo pueda creer. Volvemos. Estamos de regreso en Perspectivas, platicando sobre muchos temas de la agenda local. También ahorita platicaremos de temas de la agenda nacional. Solo para terminar, Belén, el asunto del auditor, los tiempos para que los ciudadanos más o menos entiendan, los que nos escuchan más o menos entiendan para dónde va este proceso, que no va a pasar mañana, porque habría mucha gente que piense que hoy es el último día del auditor y por falta de información o muchas veces poca claridad de las declaraciones de los políticos. El proceso ni siquiera ha iniciado. Es decir, este es el último año, hasta el 31 de diciembre, el último año de los 7 de renovación que tuvo Alonso Godoy Pelayo. Es decir, el 31 de diciembre se le acabó su último día. Su mandato, este ejercicio. Sin embargo, todos los que quieran ser auditores, todos los que quieran entrarle al relevo, tienen para registrarse hasta el último día de octubre, 31 de octubre. A partir de ahí, el Congreso tiene 2 meses para poder revisar los perfiles y definir quién se queda en ese cargo. Por eso no hay que dejar de darle seguimiento al tema, porque lo del auditor que se va Alonso Godoy Pelayo puede ser un señuelo muy interesante en los medios, en la prensa, pero no servirá de nada, realmente de nada, si no llega alguien con alto prestigio, con credibilidad, alguien que recupere y restablezca la confianza de la auditoría. Entonces, el segundo paso es el paso más importante. Sí, y Enrique, y la verdad, con las experiencias previas que hemos tenido, se antoja que va a ser un proceso muy complicado. No vislumbramos para nada que sea algo terso, a menos de que, como tú lo decías, llegue alguien de tal estatura moral que no haya manera de no estar de acuerdo con que sea el próximo auditor y que además hay un consenso entre los partidos políticos. Me parece que va a ser un debate muy interesante y habrá que ver qué perfil realmente o qué personajes dentro de la esfera política pudieran encajar dentro de estas condiciones, ¿no? Y un asunto que también se ha discutido en las últimas horas y que tiene algo de sentido, al menos tenerlo en el radar, es si dentro de estas negociaciones, porque ya dijo el auditor que a él nunca se le ocurrió ni se le hubiera ocurrido registrarse, ¿no? De pronto ya le llegó la responsabilidad política al auditor, pero lo que creo que tenemos que tener cuidado es que exista rendición de cuentas del tiempo del auditor en el cargo. Es decir, creo que un borrón y cuenta nueva que le digan al auditor, oiga, usted no se registre y olvidamos todo lo que hizo. Vuelta a la página. Creo que sería peligroso porque también es un mensaje a toda la administración pública. Es decir, si tú aceptas condiciones, un acuerdo político, al final te lavamos las cuentas igual que lo hacía el auditor y te vas. Creo que es importante darle seguimiento. Mucha gente dice que el acuerdo ya existe. Puede ser que exista, no lo sé. El hecho es que veremos, de acuerdo a cómo actúen los políticos, el Congreso, en los próximos meses, si hay un acuerdo de impunidad que al final le permitiría un salvoconducto al auditor para no enfrentar ningún cargo. Es importante que quien le tocó ese puesto tan importante para los ciudadanos, pues sí rinda cuentas, ¿no? Por supuesto. O sea, yo creo que no puedes construir una auditoría creíble sobre la base de fango, ¿no? Sobre la base de un pasado que en realidad no te metiste a examinar. Por lo tanto, yo creo que es fundamental. Claro, y además creo que Alonso Godoy debería de ser el primero interesado en que revisaran su administración, en rendir cuentas, porque como él ha dicho, todo está claro y transparente. Bueno, entonces no tendrían que haber ninguna resistencia ni ningún problema a que así se demostrara. O tal vez lo esconde bien, no sé. Ya veremos, ¿no? Veremos, sobre todo, si realmente hay un ejercicio de revisión y de rendición de cuentas. Eso es lo que estamos esperando. Se acabó. O si se olvida todo esto, vuelta a la página, nos entretenemos en el proceso de quién será su relevo y ya aquí no pasó nada, ¿no? Y hablando de rendición de cuentas, Belén, sí. Nos toca hablar yo no sé si habíamos hablado tanto de una primera dama, no se iba, ¿eh? Bueno, con Marta Sagún. Marta Sagún fue todo un caso. Bueno, también Margarita, ¿no? Tenía un papel de pronto más discreto, pero al final, por aspiraciones presidenciales. Pasa con Margarita, me parece que ella de por sí tenía ya su propia carrera política. Sí. Entonces, de alguna manera había, digamos, pues justificado algunas de sus acciones con esa carrera política panista de muchos años, había sido incluso legisladora, si no mal recuerdo, en fin, claro. que de alguna manera tenía por ahí su propia carrera. Marta Sagún, pues ella prácticamente hizo su carrera al convertirse en vocera de Vicente Fox y luego en primera dama. Hizo su carrera e hizo ricos también a sus hijos, ¿no? Con muchísimos negocios. Y bueno, en este caso también nos toca hablar, Belén, de Angélica Rivera, ¿no? De la primera dama. Todo un tema. Le contábamos ya a nuestro auditorio a través de los
los diferentes espacios que hemos tenido oportunidad de mencionarlo. El diario británico The Guardian publica un artículo ayer donde señala a grandes rasgos lo siguiente: hay 2 departamentos en un complejo lujoso en Miami, en donde uno de los departamentos acreditado es propiedad de Angélica Rivera, ella misma lo había declarado ya en su oportunidad, pero hay un segundo departamento del cual nadie o poco se había hablado. Este departamento es propiedad de la empresa Grupo Pierdán, que, dice el diario, es potencial contratista del gobierno mexicano. El gobierno mexicano dice que no ha participado en ningún concurso y que ni siquiera ha mostrado interés en participar en algún concurso. El tema, Enrique, más allá es de por qué esta empresa le ha prestado su departamento, su propiedad, a Angélica Rivera, y todavía más, por qué ha pagado los impuestos del departamento de Angélica Rivera y comparten líneas telefónicas. Ahí es donde todavía no nos queda muy claro este asunto. Pues amigos son, ¿no? Amigos, digo, para que le llegue la correspondencia a los 2 departamentos es porque o que alguien pague tus cuentas, ¿no? Mira, de impuestos. A ver, por un lado yo diría, Belén, que obviamente es difícil configurar un conflicto de interés cuando todavía no hay un contrato de por medio. En redes sociales ha habido distintas versiones, ha habido distintos, incluso fotografías de algún contrato que en su momento dio la presidencia o cuando era Peña Nieto gobernador del Estado de México. Es decir, pues existe esta duda de si alguna vez le dio un contrato a esta empresa Pierdán. Sin embargo, yo creo, Belén, que digamos, para entender conflicto de interés, porque de pronto platicamos mucho de conflicto de interés y no queda exactamente claro qué es. Conflicto de interés es que tú tomes una decisión de favorecer a una empresa por el simple hecho de que tienes un acuerdo personal con esa empresa en otra índole. Puede ser en un negocio, puede ser de cualquier forma. Es decir, que tú defiendes más tu interés personal que realmente el interés público. Por eso hay un conflicto de interés, ¿no? Claro. Eso pasó con el caso de la Casa Blanca, donde yo sí creo, Belén, que hay un conflicto de interés de libro, ¿no? Claro, ese sí está clarísimo, ¿no? Porque aparte a Grupo IGA le han dado muchísimos contratos, ¿no? Desde el gobierno de Peña Nieto. En este el problema es que no hay un contrato claro. Sin embargo, yo creo que en términos no solo éticos, sino incluso legales, y esto es algo que tendríamos que discutir, yo creo que alguien con el peso de la primera dama no podría permitirse o no debería permitirse ir a pasar a vacacionar, creo que ha estado en estancias bastante largas, bastante prolongadas, claro, en un condominio, en un departamento de una empresa privada que potencialmente por alguna circunstancia puede llegar a ser, digamos, una empresa que contrate, una contratista del gobierno federal. Creo que de entrada, y esta diferencia que hace Naciones Unidas que me parece importante, entre conflicto de interés en sí y una situación de conflicto de interés. Exacto. Es decir, que creo que es aquí en donde estamos parados. Es decir, el hecho de que la primera dama esté o que haya vacacionado en un departamento de una empresa privada, la pone en una posible situación de conflicto de interés, por lo cual debería, digamos, de abstenerse de hacer ese tipo de cosas. Mira, ¿no? Enrique, yo creo que a los periodistas nos ha pasado, digamos, en condiciones totalmente distintas, no a estos niveles. Claro, claro. Pero, por ejemplo, cuando algún político te ofrece, entre comillas, de buena fe, ¿no? Algo, ¿no? Una ayuda, ya sea en especie o simplemente un favor. La verdad es que como periodistas nos corresponde mejor rechazarlo. Porque aunque tú como periodista no vayas a acceder absolutamente a nada, queda te pones en situación. En una situación bastante complicada. Mejor decir no, ¿no? Y me parece que Angélica Rivera, al ser hoy por hoy la primera dama, al ser la esposa del presidente no puede recibirlo. de México, pero además no solamente este tipo de colocarse en este tipo de situaciones, es que no debería ni siquiera de recibir absolutamente nada de nada para evitar cualquier conflicto. Fíjate, estando la situación como está, me parece que aún esto, aunque no se demostrara el conflicto de interés, es una poner más fuego al aparte, ¿no? digo, una primera dama no tiene que estar recibiendo ni el presidente ni ningún funcionario con algún tipo de decisión, recibiendo apoyos y prebendas de empresas privadas. Eso está rarísimo porque aparte sabemos que la lógica de la empresa privada no es hacer amigos, sino hacer negocios. O sea, tampoco es que digan, bueno, te queremos hacer el favor para que pase un rato. Claro. Pero, sí, después pedirán algo, ¿eh? Yo no creo que sea. Y hace tiempo, Belén, hubo un caso similar por la cual, para escenificar la distancia en términos de cultura política, en Francia una ministra accedió a irse a vacacionar a África con un avión que en su momento le prestó al-Gaddafi, el que era el dictador de Libia. Claro. Y nunca ella tuvo nada que ver con ningún contrato, ninguna relación política, ninguna relación con el dictador libio. Y sin embargo, ella tomó la decisión de renunciar porque el mensaje había sido, ¿saben qué?
yo tomo una decisión que me podría comprometer en un futuro de algo. No sabemos, pero al menos mi palabra pierde credibilidad porque tomo ese tipo de prebendas de gobiernos extranjeros y hace mi chamba mucho más complicada. Es decir, creo que el asunto es hacer esta diferencia. ¿No hay conflicto de interés? Todavía no. Claro. ¿Puede haber un conflicto de interés? Sí. Claro, totalmente. Oye, Enrique, y decir que no solamente el periódico The Guardian estaba detrás de esta noticia, sí. Hay otros medios que curiosamente estaban investigando lo mismo. Finalmente madruga The Guardian. San Juana Martínez, por ejemplo, está escribiendo un libro, o escribió ya un libro, también señalando varias situaciones incómodas de la primera dama. Ese es otro asunto, Belén, que digo, tenemos poco tiempo ya para irnos al corte, pero que tendríamos que discutir en el sentido de por qué la mayoría de los impactos mediáticos, periodísticos, sobre todo se han dado fuera del país, ¿no? Claro. Pues eso nos habla mucho de que está faltando mucho periodismo de investigación y crítico a nivel nacional. Totalmente. Pasó con el caso de la Casa Blanca, un reportaje muy bien hecho en su momento por los reporteros Daniel Lizárraga e Irving Huerta. Y pues, ¿en qué acabaron? Sí. Corridos del medio, despedidos, sin ningún tipo de respaldo, es decir... Triste. Por eso de pronto tiene que venir de gobiernos extranjeros, de periódicos extranjeros. Diría nada más para ir al corte que la presidencia no ha negado que esta empresa le prestaba el departamento a Angélica Rivera y tampoco ha dicho que no le pagaba los impuestos, que me parece que han sido dos temas que están ahí y que no se han aclarado. Lo que niega es que se le haya dado algún contrato. Exacto. Y en la respuesta de la presidencia también lo que dice es que el reportaje está mal hecho. Y bueno, de pronto un poquito ensucia The Guardian, ¿no? Bueno, claro. a mí se me hace que lo que pone ahí la mayoría son datos hechos. Y si hay algo de especulación, bueno, eso ya le tocará al lector, ¿no? Pero estos dos elementos la presidencia no se ha pronunciado y me parece que deberían por lo menos demostrar que no fue así o aceptar que fue así, ¿no? ¿Puede renunciar a una primera dama? No sé. O tendría que renunciar Peña Nieto para que se fuera la primera dama. No tiene cargo, digamos, propiamente establecido. Difícil. ¿No? Difícil. Bueno, en vamos fin, al corte. Vamos a la pausa, regresamos con más. En mayo pasado, el secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda, reconoció que 1,200 taxistas pagaron entre 4 y 6 mil pesos por el registro de unidades, monto que en total suman los 4.8 millones de pesos sin que el registro arrancara. Lo mismo ocurrió con unidades del transporte público. El funcionario explicó que el dinero aportado por los transportistas está bajo el resguardo de la Secretaría de Finanzas. Esta noche en Perspectivas nos acompaña Jesús Arriola, presidente del Frente Unido de Subrogatarios y Concesionarios. De regreso en Perspectivas, platicando sobre transporte público. Oye, Enrique, todo un tema que me parece que vale muchísimo la pena detenernos un poco, porque como ha pasado muy rápido en los medios, y creo que sí vale la pena entrar al detalle. ¿A qué nos referimos? En la administración de Mauricio Gudiño, en la administración pasada de la Secretaría de Movilidad, se abrió, ahorita ya nuestro invitado nos va a dar muchas más luces, un registro destinado para registrar los vehículos, valga la redundancia, los vehículos dedicados al transporte público. Los taxistas, los transportistas empezaron a hacer el registro, entiendo que tenía un costo de aproximadamente 4,000 pesos, ahorita también de entre 4,000 y 6,000 pesos. Y resulta que la empresa que ganó esta licitación para llevar a cabo el registro, que se llama Solupat, pues simplemente nunca hizo el registro, aunque los transportistas hicieron el pago correspondiente del trámite. Hasta ahí vamos bien. Bienvenido, Jesús Arriola, presidente del Frente Unido de Subrogatarios y Concesionarios. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Pero, pues sí, como bien dices, es un trámite que de repente nos tocó hacer, o se decidió por parte de la autoridad que se tendría que hacer ese trámite de registro, ¿sí? Y con un costo diferente al que tradicionalmente se estaba haciendo. ¿De 182 pesos a cuánto aumentó? Bueno, ahorita mencionabas de 6,000 pesos. Entre 4 y 6,000. La situación es que para las unidades de transporte público, los camiones, tuvo un costo de 6,000 pesos. Y para los taxis, que también inició el proceso de registro, para ellos fue un costo de 4,000 pesos. Entonces, por eso hay esa variación en el precio. ¿Por qué se incrementó tanto el costo? Bueno, creo que normalmente... ¿sí? Esa información ya existía en la Secretaría de Movilidad. Hay una oficina, un área, que es el registro estatal, donde está toda esa información de todas las unidades, de todas las concesiones, ahora sí que del estado de Jalisco, no nada más de aquí de la zona metropolitana. Esa información ya estaba ahí.
Además, está también la información que se tiene en lo que es ahora el Instituto de Movilidad, que anteriormente era el CEID y el OCOID. Entonces, esa información ya se tiene. ¿Qué se tiene o qué se tenía? Bueno, a ver, esta ruta, X ruta, la 622, su recorrido es pasa por estas calles, cuenta con tantas unidades, su frecuencia de paso es de tantos minutos, cada 2 minutos pasa, cada 4. Su recorrido es de tantos kilómetros. O sea, esa información ya se tenía y ese ya existía. ¿Qué ha sucedido? Que en ocasiones se hacen algunas adecuaciones de rutas por necesidades de servicio en alguna colonia. Digamos que lo que se quería era actualizar toda esta información y por eso se hace ampliarla, esta licitación. ¿no? Actualizarla y dejarla pues ya, ahora sí que más exacta esa información. Que es una petición que le hizo el observatorio en su momento, Ciudadana del Transporte Público. Se opta porque, entonces se va a hacer un registro para actualizar todo eso, pero también muy importante, para que a los transportistas se les entregue ya su concesión. ¿Sí? En ese momento ya algunos transportistas que no somos concesionarios, hablando del caso de los subrogatarios, se les entregará su concesión. Entonces, nosotros entendimos que ya no seríamos subrogatarios, pasaríamos ahora a ser concesionarios. Directamente la relación de la Secretaría de Movilidad con nosotros transportistas. ¿Por los 4 a 6 mil pesos que pagaron? Por el trámite ese. En trámite en general. El trámite en general. Voy a hablar del de 6 mil, que es el de los camiones. El de 4 mil es el de los taxis, pero eso no tengo mucho conocimiento. Entonces, eso es lo que se dijo que se pretendía hacer en ese momento. ¿Sí? Entonces, obviamente vimos que era un costo que no se justificaba. O sea, hablar de 6 mil pesos se nos hizo exagerado. No teníamos conocimientos que iba a ser una empresa externa. Nosotros, como siempre lo habíamos hecho. Con el gobierno. Vía Secretaría de Movilidad, antes la de Vialidad, siempre había sido así. Nosotros teníamos la idea de que iba a ser igual. Y por eso, cuando nos hablan de ese costo, pues nosotros dijimos, creemos que no se justifica. Eso fue la situación. Pero aún así realizaron el trámite e iniciaron los pagos. ¿Qué pasa? Si no haces el pago, quedas fuera. ¿Sí? No vas a estar registrado, no estás en los libros y te quedas fuera. Pues obviamente tenemos que pagar, porque no hay de otra. ¿Sí? O la otra, te vas a los procesos legales, te amparas y haces un pleito que en su momento dices, bueno, ¿para qué me meto en problemas? La verdad no queremos meternos en problemas, queremos trabajar. Claro, entiendo, Jesús, que ustedes denuncian fraude porque están pagando una cantidad y no reciben nada a cambio, que es, digamos, como el fraude del libro, ¿no? Por supuesto, nos pasa con todo. Sin embargo, ¿qué les responde la autoridad? Supongo que algo responden, ¿no? Bueno, fíjate, lo que tú comentas, hicimos un pago, compramos un producto que nos vendieron forzadamente. Claro. Forzosamente. A fuerza lo tienes que comprar. Pero bueno, así son los impuestos. Y no me entregan el producto, es lo que decimos nosotros. Sí. Ah, caray, ¿qué pasó? O sea, su concesión. Así es, la concesión o el registro, porque la verdad es que habrá un 35, un 40% de avance en la entrega de esas concesiones o de esos registros. El resto, estoy hablando del 60%, no se ha entregado. Pero sí se quiere entregar. Ese es el problema. Esa es nuestra duda. O sea, ¿se quiere entregar o no se quiere entregar? Porque pues lo hicimos, ya tiene 2 años. Empezamos por ahí como en julio del 14, en el año 2014. Estamos a 2 años de que hicimos ese trámite, cuando se comprometieron o nos informaron que iba a ser en un proceso de 4 o 5 meses que se iba a hacer todo ese trámite. ¿Qué pasó con la empresa Solupat, que tendría que haber actualizado y ha encargado todo este trámite? Ahora es la responsable de todo este trámite. Okay. Ahí en el camino nos damos cuenta de que no es con la Secretaría de Movilidad con quien tenemos, el trámite o la negociación. Claro. De repente la Secretaría se empieza a escudar con que la empresa que contrataron no ha entregado los documentos y que están retrasados y que hubo ciertos problemas, los cuales no lo sabemos, pero que hubo ciertos problemas y que los registros se están empezando a retrasar y no empiezan a salir. Entonces nosotros nos empezamos a preocupar, ¿qué está pasando? Claro. ¿Sí? Porque claro, nos queda la duda, por lo que te comentaba. Oye, si no estoy en el registro, ¿qué va a pasar? No existo, entonces? Claro. No existo, ¿verdad? Y entonces empezamos a solicitar. Se viene el cambio de secretario de Movilidad y como que se estanca todavía un tiempo. Claro, me queda claro que llega otra persona, tiene que ver el panorama, cómo está la situación y empezar a trabajar. Pero resulta de que llega y no hay mucho avance.
¿sí? Y sí nos preocupamos y empezamos nosotros así, oye, pues ¿qué está pasando? Y entonces ya nos damos cuenta de que era otra empresa, pero bueno, nosotros decimos, bueno, nosotros ni conocimos a la gente de otra empresa, no tuvimos ningún trato con ellos. ¿Y esta empresa tiene además documentación de ustedes? Bueno, nosotros entregamos la documentación a movilidad. De la línea. La Secretaría de Movilidad abrió incluso unas oficinas adicionales allá para acá por Circunvalación, donde ahí estuvimos entregando la información. No lo hicimos directamente a la Secretaría de Movilidad, pero sí, el edificio ese tenía los logos de la Secretaría de Movilidad, tenía personal que nosotros creímos que eran de la Secretaría de Movilidad, porque los documentos tenían los logos de la Secretaría de Movilidad. Pero entonces Servando Sepúlveda les dice que por la empresa no pudo avanzar. Ya nos empezamos a dar cuenta de que hubo ciertos problemas, nada más, ciertos problemas. Hubo problemas con la empresa que se contrató para hacer ese trámite, pero no sabemos más. No sabemos cuáles son esos problemas. Y pues por desgracia, el secretario de Movilidad, en algunas reuniones que tuvo con algunos representantes de rutas, pues les comentó que ese registro no sirve, que fue un fraude. Eso lo comentó él ahí con los compañeros. A mí no me tocó estar presente, pero los compañeros es lo que han dicho públicamente, y que dijo que ese registro no sirve, que es un fraude. O sea, él mismo aceptó que era un fraude. Eso lo comentó. Y eso es el problema, ¿no? Pues que lo denuncie el secretario, ¿no? Claro, tan solo en el caso de los taxistas, que en su momento Servando Sepúlveda dijo que había 1,200 taxistas que ya habían pagado este registro, hablábamos de un monto cercano a los 5 millones de pesos. Hijo. En el caso de los autotransportistas, ¿saben cuánto es lo que se ha pagado? En la zona metropolitana bueno, todos pagamos. En la zona metropolitana se habla de una cantidad aproximada de 5.500 unidades registradas, aparte de las que llamamos piratas, que no tienen registro, que de lo que yo tengo entendido, también hicieron su aportación, ¿verdad? Y entonces nos podemos decir quizá a otras 500 unidades de la zona metropolitana. Sí. Porque aparte, o sea, queda Vallarta, queda Ciudad Guzmán, queda la zona de los Altos. Entonces, o sea, creo que es una cantidad considerable que sí pues creo que vale la pena que se le dé. Son 33 millones, ¿no? Lo que hizo de pago, o sea, a la empresa, ¿no? La pregunta es, ¿dónde está ese dinero? El secretario dice que está en la Secretaría de Finanzas, ojalá que esté ahí, pero no sabemos si a lo mejor también tuvo por ahí algún manejo la empresa de este recurso. Eso ya ahora sí que es información que se queda guardada. Ahora, pero lo que, digamos, Servando Sepúlveda no les ha dicho que no les va a pagar o que no les va a regresar el dinero, o ¿cuál es su solución a este tema? Bueno, mira, nuestra petición no es tanto que nos regresen el dinero. Okay. O sea, en todo caso, que se termine con ese proceso y que esas concesiones realmente tengan la validez que deben de tener, porque incluso él comentó que esos documentos no tienen validez. Y creo que no es lo correcto. O sea, nosotros no tanto el dinero. Ya se hizo el trámite, que tenga la validez que deben de tener. Eso es lo que... Pero Gudiño sí les prometió que iban a tener la concesión. Claro. Sí, es parte del acuerdo. ¿Y hay cosas firmadas en ese tema o no hay? Sí, incluso los documentos que entregaron dice concesión. Ok. Enrique, regresando de la pausa, vamos a adentrarnos un poquito más sobre lo que ha sido la actuación de la Secretaría de Movilidad, porque incluso nosotros invitamos esta noche a funcionarios de la Secretaría de Movilidad para que nos explicaran todas estas dudas que tenemos. Finalmente no nos confirmaron a nadie, así que eso suele pasar con movilidad. Nos seguiremos con la duda, pero regresando de la pausa, pondremos sobre la mesa algunos otros elementos vinculados también a este caso. Seguimos en Perspectivas, último segmento, Belén. Se ha ido rapidísimo. Y bueno, hemos hablado de muchos temas, pero el asunto del auditor sigue generando discusión en redes sociales. Comentarios. Nos dice @Exeton, que le agradecemos su comentario porque constantemente nos manda algunas de sus opiniones en torno a los temas. Dice: toda auditoría, entre comillas, es mera simulación. Nos venden verdades a medias para seguir con acciones cínicas
y descaradas. Bueno, es parte de lo que ha dejado este lamentable paso al auditor. Totalmente. Que nadie cree en las auditorías, ¿no? Realmente, hoy me tocó platicar con Héctor Pérez Partía, el secretario de Planeación, Administración y Finanzas, y decía, pues nos hacen 5 auditorías, la auditoría superior, Contraloría Interna, auditoría, y la ciudadanía en general sigue pensando que el dinero público se gasta mal, ¿no? Es decir, tenemos que poner de arriba abajo la auditoría para que realmente la ciudadanía vuelva a creer en ella, ¿no? Pues definitivamente es una labor que se tiene que hacer. Enrique, antes de irnos a la pausa, y esto lo hemos comentado tú y yo en otros programas, ¿hasta dónde es válido que los gobiernos estatales, municipales concesionen servicios o trámites que tendría, por su naturaleza misma, lo delicado que es, información, documentos, manejar directamente los gobiernos y no concesionar a una empresa como es el caso del que estamos hablando? Hemos hablado de varios casos, simplemente ya lo decíamos, el de los parquímetros en Guadalajara, o el del padrón electoral, ¿no? Exacto, son atribuciones directas, es que ya a los gobiernos solo les falta concesionar a la posición de secretario, ¿no? O sea, decir, la posición de secretario va a ser concesionada a tal empresa, ¿no? No, o sea, están los municipios concesionados por todos lados, están los gobiernos, y a mí sí me parece muy raro, y ahorita lo comentamos en el corte, que se concesione un asunto de estos, ¿no? Que se concesione un registro que aparte por su naturaleza es un registro público, es rarísimo. Sí. Y que tendría que manejarlo directamente el Estado, porque además no estamos hablando de cualquier tema, estamos hablando del transporte público, que ha sido como el gran coco de todas las administraciones, que la sociedad ya está harta también de que no se ponga orden. Y si queremos empezar a ordenar un poco la casa, precisamente, pues mira, estamos empezando mal, ¿no? Ni siquiera el registro se puede hacer bien. Claro. Entonces, ¿qué justificación les dieron en ese momento de que lo manejaba una empresa privada? La única información que tenemos al momento es, hubo ciertos problemas con la empresa que se contrató para hacer ese trámite y hasta ahí. Pero no les dijeron, contratamos esta empresa porque creemos que es mejor, nada. Sí, o sea, no sabemos cómo se licitó, no sabemos cómo se le asignó, o sea, son cosas que realmente están fuera de nosotros. Claro. Pero, pues sí, no esperábamos realmente una situación como la que estamos teniendo, Pues tendremos ya la oportunidad de preguntarle, si es que así nos dan esa oportunidad, al secretario de Movilidad o algún funcionario directamente relacionado con el tema, que nos explique cómo van a proceder, ¿no? Si se iniciará de cero, si este dinero que ellos ya entregaron se va a respetar y entonces el trámite se recuperará, no sé. Y sería muy bueno poner una fecha, ¿no? O sea, ponerle fecha cuándo terminamos este proceso, cuándo se termina. ¿Sí? Que se vea voluntad de que se le va a trabajar al tema. Como tú bien dices, es un tema toral. El transporte es algo básico. ¿Sí? Hablando de contaminación, hablando de calidad de vida, está influido. Claro. Entonces, creo que es un tema que no se debe dejar de hacer a la ligera, nada más decir, pues ya pasó y hay que quede. Claro. Creo que es de más fondo. Y hablando precisamente del reordenamiento del transporte público, ¿cómo vamos con el plan estatal de reordenamiento? Ok, bueno, también en días pasados, ¿qué será? 20 días, 25 días, el secretario anunció que vienen o que se van a poner en funcionamiento ya 3 corredores. 3 rutas empresa. 3 corredores en este año. Y para el siguiente estaba hablando de otros 15 aproximadamente corredores. ¿Cuál es lo raro aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros los transportistas no tenemos conocimiento de ese plan de reordenamiento o de ese proyecto. ¿Cómo va a quedar? Por decirte, te comento algo. Ok, este corredor viene por estas calles. Sí. Hablando del corredor de Lázaro, hay un corredor que se menciona Lázaro Cárdenas. Okay. Yo platiqué con los compañeros que trabajan esas rutas por Lázaro Cárdenas y les digo, oye, ¿cómo va a estar su participación en este corredor? ¿Ustedes van a participar? ¿Con qué unidades van a prestar el servicio? ¿Qué características tienen? ¿Hay una norma específica, una norma técnica específica para esas unidades? Porque también se ha mencionado que ya van a ser unidades que trabajen a gas, por la cuestión ambiental. Y me sorprendí que me dicen, es que no sabemos nada, no tenemos información. Digo, caray, no me digas eso. Estamos a 2 o 3 meses de que empiece a funcionar, de acuerdo a lo anunciado por el secretario, y ustedes que están prestando servicio en esta ruta, en esta vía, no tienen conocimiento, se me hace raro. Claro. Yo esperaba que ellos sí tuvieran esa información. Y en general, o sea, nosotros no tenemos esa información. No ha habido unas mesas de trabajo donde los transportistas estemos presentes. Yo creo que no se está yendo por el camino correcto.
no hemos caminado por donde debe de ser. ¿Y no será también, Jesús, que hay algunos transportistas que no quieren cambiar al nuevo modelo? O sea, que se sienten cómodos en el hombre camión y no quieren ir al modelo más eficiente, pero también más laborioso de ruta empresa. Mira, yo creo que tienes la razón. Hay algunos transportistas que quizá no quieran entrar, pero es algo que ya se ha platicado, ya tenemos tiempo. Es más, empezó esta administración y el gobernador anunció... Con la ley de movilidad. Ese sexenio de la movilidad. Sí. Realmente se anunció como bomba y platillo. Se hizo la nueva ley de movilidad, se habló del nuevo esquema de transporte, se comentó pues que el esquema que se tiene de hombre camión pues ya no es funcional. Claro. Ahora, quiero hacer una aclaración aquí. Es un esquema que no pusimos nosotros los transportistas. Es un esquema que así lo decidieron ellos y así se empezó a trabajar. Estamos de acuerdo en que pues, todo caduca. Claro. No hay un sistema que sea vigente de por vida. Tiene que ir renovándose la situación. Estamos convencidos de que hay que cambiar, de que tenemos que cambiar. Pues creo que lo más correcto es, vamos platicando cómo vamos a llegar a esos cambios. Claro. Vamos poniendo los objetivos que se pretenden o que se buscan con este nuevo esquema y lo trabajamos es decir, digamos, la queja es más la información, no tanto el modelo. Sí, porque los transportistas habrá la minoría que quizás sí no quiera cambiar, pero la mayoría estamos en la disposición de entrarle al nuevo modelo, de hacer las mejoras que se requieran. Estamos convencidos de que se requieren cambios para mejorar el servicio de transporte. No, te lo quiero aclarar, no quiero decir que sea malo. ¿Sí? Estamos con un esquema que así nació y así lo hemos trabajado, que no impusimos nosotros. Que se requiere cambiar, no estamos de acuerdo. ¿No? Sí. Quizá no ha sido eficientado, pero creo que no se va a llegar a un acuerdo trabajándolo de forma unilateral. Creo que los diferentes actores deben de participar para plantear las mejoras o las modificaciones. Ahora, don Jesús Arreola, presidente del Frente Unido de Subrogatarios y Concesionarios. Lo cierto es que la imagen del transporte público ante la población sigue siendo pues de pésima calidad. En el Inter hay posibilidades, en el Inter de que realmente llegamos a fondo e implementamos un nuevo modelo y se renuevan todas las unidades. ¿Qué se está haciendo por mejorar el servicio? Mira, comentas, se tiene la percepción por el usuario, la ciudadanía, de que es un servicio de mala calidad. Sí. ¿Verdad? Que, bueno, nos podemos meter al tema buen rato, ¿verdad? Y dices, ¿se podrá hacer algo en el Inter? Creo que se está haciendo. Y la verdad, creo que hemos estado equivocando el camino, ¿sí? En no juntarnos a buscar un correcto sistema de transporte. Lo que estemos unos jalando la cobija para un lado y otros para el otro. O que no estemos buscando lo que se debe de buscar con un sistema de transporte. Lo que se debe buscar son beneficios para la ciudadanía. Yo quiero saber, por ejemplo, si el registro le ha traído un bien o un beneficio a la ciudadanía. Creo que no. Entonces, se debe de buscar, o sea, uno de los objetivos debe de ser que traiga beneficios a la ciudadanía. Que no esté la gente, los usuarios, sufriéndole y batallándole en las esquinas para poderse subir a una unidad que viene saturada o que no se paró, o por X motivos, la frecuencia de paso no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque un camión o dos están en el taller porque no tuvieron para arreglar ya la unidad, o algunas unidades que no están trabajando porque ya no han podido con los gastos. Entonces, todo se tiene que ver. Y si me dices de una buena o mala calidad, lo que para ti es una mala calidad, para mí puede ser buena. Mientras no tengamos un criterio definido sobre cuál es la calidad. En el asunto del transporte ahí todos llegamos al consenso. Que es malísimo. A ver, sí, yo te puedo decir algunas cosas que no es verdad. No entiendo. A ver, habrá rutas muy buenas, habrá rutas... a ver, lo entiendo. Pero sí hay, entonces sí hay eso que, como dice Belén, sí hay sí se pueden dar algunos cambios en ese Inter, que sí se han dado. Sí. Yo estoy de acuerdo. Pero lo que hablo es de que hablamos en la generalidad, bueno, hay muchas fallas. Claro. Cuando hacemos una valoración general, cuando se hacen los estudios, las encuestas, queda clarísimo que la gente no está conforme con el transporte público, ¿no? Y eso no necesariamente solo es problema de los transportistas, también de los gobiernos, también de los ciudadanos, pero en general el transporte público no cumple con las expectativas. Déjame sacar unos tweets y en este momento seguimos. Dice, comentario sobre el departamentito de Miami, bueno, de Tito, no sé si tenga mucho, @Gerguser, es la habilidad de la rata de cuello blanco al manejar la presunción a su favor.
cosa que no es válida para el de a pie. Bueno, es cierto, ¿no? La presunción de inocencia, que tiene que ser respetada incluso a quien sea, ¿no? Claro. Sobre Alonso Godoy nos dicen Antonio Muñoz, son auditorías pero sin consecuencias, pura falacia. Y esto no solo de la estatal, también de la federal, ¿no? Claro. Que por ejemplo la federal en 2014 le hizo observaciones a Jalisco por 6,000 millones de pesos. Ninguna consecuencia. Durmiendo el sueño de los justos. Otra para Jesús Arriola, nos dice Javier Muñoz Álvarez, buena noche. ¿Crees que habrá rutas del Citren por carretera Tezistán y Los Molinos hasta llegar al fraccionamiento Imperial previo a la línea 3 del tren ligero? Saludos para el equipo de Perspectivas. Sí habrá, ¿no? Citren. No tengo información. Ok. Sí, la verdad, les mentiría. No lo tengo. Hasta donde tengo entendido, habrá alimentadoras para llegar a donde inicia la línea 3 por carretera a Tezistán. Claro. Eso tengo entendido. También en Tonalá, por ejemplo. ¿Se tiene el dato de qué porcentaje de unidades se tienen que renovar, por lo menos en zona metropolitana? Un dato exacto no está, pero sí estamos hablando de ahorita por los modelos, porque tienen su vida útil. Deben dar ahorita como en un 20%, 25%, que ya se tienen que estar renovando, que tienen que renovar. Y que incluso algunos no han renovado por la incertidumbre de saber qué voy a comprar. ¿Sí? O sea, ¿qué compro? O sea, ¿me van a pedir algo nuevo, algo diferente? Claro, entonces, por eso las condiciones de las unidades. Así es. En 20 segundos, Jesús, en el caso de la línea 3, donde va a ir la línea 3, ¿ya está el acuerdo para la reestructuración de rutas, reordenamiento, todo? Desde mi conocimiento, sí. No hay acuerdo todavía. No hay acuerdo. No. Muy bien. Es probable que dejen de pasar por la calle. Es lo más seguro. Pero ¿por dónde van a hacer esas modificaciones? No los tenemos nosotros esos datos. Bueno, se nos fue el tiempo. Don Jesús, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Ojalá tengamos oportunidad de retomar esta charla. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Enrique, vámonos. Muy buenas noches. El viernes, personaje. Buenísimo. El mayor Trinidad López Rivas. Estaremos dialogando con él, no se lo pierda. Buenas noches.